Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, abundancia, riqueza, para abrir caminos o cualquier cosa que vosotros necesitéis, entonces podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. La magia existe y está aquí para ayudarnos a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Aries, con 4 barajas. Cuento con este oráculo tan bonito que voy a emplear al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana ya de octubre que acabamos de entrar y próximos 3 meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Tengo este hermoso tarot para hablarnos de la luna, el sueño, los subconscientes, qué consejos te pueden dar, Aries, para mejorar, para encontrar la unión con tu persona o alguien especial. Tengo mi baraja de mensajes, 110 cartas para saber qué siente esa persona por ti, qué quisiera decirte dentro de su corazón, que no se atrevió a hacerlo y qué piensa cada vez que recuerda o piensa en tu nombre, Aries. Comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, 120 cartas que se basan en el tarot con muchísima información, consejos, qué debéis hacer, como os he dicho, para alcanzar la unión, que se trata de ello. Por eso hice esta baraja. Si estabais esperando algo material, económico, abundante, riqueza, algún trabajo, entonces las cartas también nos lo van a decir. Aries, comienzo con vuestras iniciales en el amor. Aries, y veamos cuáles van a ser. Aries en el amor. Aries. Y estas son para vosotros. La H, la M, la Z, la F, W, la B y la L. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial. Y esta vez voy a sacar un número que os va a guiar durante esta semana. ¿Veis, Aries? Tengo aquí del 0 al 9 y ahora sabremos cuál es. Puede ser una fecha especial para vosotros, vuestro número de vida, de propósito, un cumpleaños, el día que conocisteis a esta persona. Aries, ¿cuál es este número? Y es este. Tengo aquí un 9. Como veis, amigos, lo he marcado porque el 6 y el 9 son idénticos. El 9 es un número espiritual que corresponde al arcano mayor en el tarot, el ermitaño. Hay una conexión espiritual muy fuerte entre vosotros dos. Número 9 son un 3 elevado al cubo, la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, un número cabalístico muy importante y mágico. Vuestros deseos van a cumplirse. Si veis el 333, son anuncios de vuestros guías diciéndoos que lo que habéis imaginado se va a materializar. Este número 9 os va a acompañar esta semana, Aries. Muchas gracias de corazón por todos los que habéis llegado a nuestro canal, por vuestras suscripciones, like, comentarios, tantos mensajes, amor, cariño. Me encanta leer sobre todo vuestros comentarios. Los amo, amigos míos, y respondo siempre que puedo. Voy a comenzar esta tirada y ya sabéis, para los que me conocéis, que voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis deseando o algún sueño material. Comienzo, Aries, preguntando qué le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Aries, esta primera carta, 2 cartas tengo aquí que se han dado la vuelta. Acabo de tener un sentimiento como si vuestra persona sintiera mucha culpa con esta carta, que es la primera para vosotros. Va a haber un acercamiento porque tengo una mujer, podéis ser un hombre, también sé que me veis, que ha sufrido mucho por alguien, una pareja, y aquí tengo la segunda carta, fascinación, alguien que sí os quiere pedir perdón, acariciaros y adoraros, que lo lleva haciendo durante mucho tiempo. Habéis estado ya con esta persona, Aries. La carta de la justicia, arcano mayor,
número 11, representando el primer signo para vosotros, Libra, porque en esta situación pudo haber ghosting, algún tipo de engaño, no ha habido aclaraciones, esta persona no dio una explicación de por qué se fue o por qué te hizo mal. Es la primera sensación que yo he sentido, culpa, arrepentimiento, una sensación de mucha pesadez. Habéis estado como esta chica, rasgando vuestras propias paredes, con muchos bloqueos internos, pesadillas, sin alcanzar la paz, porque esperabais que esta persona se acercase. Ha habido mucho amor entre vosotros, a pesar de haber culpa. Esta carta de la justicia, iniciando esta tirada, me habla de comunicación y de pesar, amigos, su corazón en una balanza con una pluma de avestruz. Y su corazón no tiene que tener esa culpa que yo estaba sintiendo en cuanto he visto a estas dos cartas darse la vuelta. Una persona que va a decirte los errores que cometió y a pedirte perdón. Es necesario que lo hagamos. No es una venganza, amigos, la carta de la justicia. Todos llegamos aquí cuando hemos cometido, aunque sea un error o hemos hecho daño inconscientemente. Debemos ser conscientes de lo que hemos hecho y repararlo. Por eso es tan significante que entendáis que un corazón pesa y sin embargo una pluma no tanto. Y tiene que estar a la par. Imaginaos cuánto pesar tiene vuestra persona. Ha habido con esta carta muchas lágrimas y recuerdos entre vosotros dos que todavía están presentes. La carta de la justicia comienza la tirada con Libra. Esperabais balance en vuestra vida, que esta persona lo reconociese, lo vais a tener. Fascinación. Y está muy al lado, precisamente de la justicia. Te amo, amor mío. Para mí eres mi fuente de deseo. Puede gustaros algún tipo de juego especial erótico entre vosotros dos, porque esta carta la asocié yo a la emperatriz con su lado más sensual. Os habéis tocado, puede ser a través de un chat que ya os hayáis visto, puede ser a través de una cam que hayáis tenido conversaciones, pero esta persona y tú sois muy especiales. Le encanta cómo vistes, cómo eres físicamente, si te maquillas o usas un atuendo muy especial, que es lo que yo quería expresar con esta carta. Y él o ella te sienten así, cada vez que te ven están hipnotizados. Hay mucha fascinación desde el comienzo. Cuando os conocisteis, Aries, tú y esta persona sentisteis mucha atracción física. Os gustasteis y además no pudisteis parar de pensar en uno en el otro. Una persona que está muy presente en este momento. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Aries? Aries, han saltado muchísimas cartas. Hay una energía muy grande con vosotros. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses? Quiero que os fijéis. Hemos entrado en el mes de octubre. Felicidades a todos los que cumplís años, porque algún Libra me puede estar viendo en esta tirada de Aries. Y ha salido ese primer signo para vosotros, Libra. Libra, un signo cardinal abriendo el otoño. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses? Cosechar. Tengo aquí un hermoso 7 de pentáculos que me habla de Tauro, un signo de tierra. Estabais esperando en vuestra vida que esta persona regresase, pidiese perdón con la carta de la justicia, se comunicase y estuviese, y no siento que va a ser solamente por una llamada o un WhatsApp, sino frente a frente, que es como podemos pedir disculpas y aclarar situaciones, no solo a través de los teléfonos, amigos. Y tengo aquí este 7 de pentáculos. Estabais esperando recibir, habéis soñado o pensado, os gustan mucho los limones porque son símbolos de abundancia, de mucho poder y grandeza, de oro, porque si habíais estado en algún momento desilusionados o haciendo algo que no os gustaba, quiero que con esta carta penséis bien en lo que queréis hacer en vuestra vida, porque va a haber mucha cosecha. Si habéis trabajado en algo, lo tendréis. Un reencuentro con vuestra persona también va a estar a la par del sol y estos limones, pero el 7 de pentáculos tiene una ligera tristeza, porque hay alguien que no está satisfecho con la vida actual que tiene. Puede ser por vuestro trabajo, Aries, o que no estáis obteniendo de esta persona todo lo que estabais esperando. Por eso la primera carta, esa chica está tan desesperada. Vais a tener mucha abundancia y si queréis hacer un sueño real, es vuestro momento. Es lo que os dice el 7 de pentáculos. Muy hermosa carta de una chica que va a recoger limones. Voy a poner a Tauro presente.
En el mundo más material, la justicia, donde está el dios Anubis, que es un dios del inframundo, y aquí pasamos con Tauro al mundo terrenal. Todos aquellos sueños que queríais o que tengáis que cambiar algunas creencias de vuestra vida, lo haréis con esta carta del 7 de Pentáculos. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre? Tengo aquí, amigos, la carta de transformación. Antes, cuando han saltado varias cartas, esta estaba entre ellas. Os he dicho que necesitabais hacer algún tipo de cambio con esa carta. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses? Para Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Y tengo aquí, amigos, han saltado muchas. Voy a sacar 2 cartas más. ¿Qué le depara a Aries? Tengo el mundo material, éxito en el campo más financiero. Aries, puede ser un nuevo trabajo, un ascenso, los signos de tierra. Amigos, muchos cambios y muy positivos. Dar placer en la base de la baraja. Tengo aquí un paje de copas, bloqueo, porque tu persona alguna vez, y empezábamos con la justicia, pudo bloquearte, tú también a él. Ha habido rechazos, ghosting, esta escapada, el sentirse muy vulnerable, porque tengo este paje de copas al lado con enigmas. Una persona que no habló claramente de sus sentimientos y que pudo huir. Si tú te has sentido, Aries, bloqueado como esta carta, que es un 8 de espadas hablándome de Géminis, vas a liberarte de tu propia presión, pensamientos, y que ya estaban muy arraigados con las cartas que he visto. Las 3 primeras, 7 de Pentáculos, también me hablaba de una ligera tristeza. Tengo a Géminis presente, dar placer, como la carta de fascinación, te quiero tener aquí conmigo en nuestra casa. Tengo unas de Pentáculos, podríamos los dos estar viviendo juntos, compartiendo, alquilando, comprando una casa. Deseo que estés en mi cama, prepararte un desayuno, ver una película juntos, darte mucho placer. Y el placer no es solamente erótico, como habéis visto en la carta de fascinación, es un sentimiento romántico, el querer agasajar como vuestra persona y daros todo aquello que necesitáis, dar placer. Enigmas, un paje de copas, una persona que está muy escondida con Cáncer, Piscis y Escorpio. No puedo revelar mis sentimientos, me da tanto miedo de que me rechaces y guardo para ti una gran copa de amor que tengo en mi mano y me estoy comunicando con un pececito, porque ese pececito, amigos, es vuestro subconsciente y el de tu persona. Seguramente, Aries, hayas tenido ya sueños con esta persona, alguna especie de visión, porque el paje de copas, como la reina y el caballero, tienen poderes psíquicos. Escuchad atentamente vuestros sueños, escribidlos, porque muchos de ellos, si se hacen reales, son premonitorios, y vuestra intuición, vuestros sentidos más psíquicos, puede ser a través del olfato, del oído, de alguna imagen que estéis recibiendo información de esta persona. Se esconde y te está viendo. Puede ser a través de las redes o de algún lugar de trabajo. Aries te está observando. Transformación, la carta de la muerte. Escorpio aquí presente con Plutón. Vais a ser como esta mariposa. Va a haber transformaciones entre vosotros dos y comunicación. Por eso en esta carta yo quise poner 2 mariposas. Están aleteando muy juntas. Si habéis visto últimamente alguna mariposa, algún ave que tenga plumaje, significa que va a haber noticias, y las mariposas son enormemente bellas. A mí me encantan y cuando las he visto sé que hay algo que quieren decirme. Decidme en comentarios si las habéis visto últimamente. Y vuestra vida debe de cambiar. Yo siento que para vosotros, porque tengo la carta del mundo material al lado de la carta de la muerte y el 7 de Pentáculos hablándome que posiblemente no estéis felices con todo lo que habéis conseguido en el mundo material. As de Pentáculos está cerca. Es hora de que creáis en vosotros, rompáis vuestros prejuicios, las creencias que otros nos han impuesto, pueden ser culturales, algún tipo de barreras, y creáis que sí podemos arrasar con todo nuestro pasado, lo que hay en nuestro presente que no nos sirva, y construir el trabajo de nuestros sueños, la relación que queremos. No estéis tristes, porque esta carta me habla de renovación y renacimiento espiritual. La carta de la muerte hablándome de Escorpio. Hay mucha agua en esta tirada, amigos, y signos de aire y tierra. Mundo material. Tu persona ha estado trabajando mucho, Aries, tocando el dinero, lo que quería conseguir, éxitos en la vida, y tú también vas a hacer lo mismo, porque para estar en unión con una pareja, puede ser un alma o llama gemela, necesitamos nosotros estar en un balance perfecto con este mundo, tocando la tierra, las hojas, los árboles, las monedas, el dinero, consiguiendo el trabajo que queremos. Aries, vas a tener mucho éxito con estas cartas, y si estabas pensando en un emprendimiento nuevo, en una carrera, en una meta, algo que estés estudiando, seguirás hacia adelante con este as de Pentáculos. Éxito para ti y para tu persona en el mundo más material, y podréis conseguir
estar unidos y disfrutando de la vida, porque nuestros placeres más materiales no podemos obtenerlos sin dinero, es nuestra moneda de cambio. As de pentáculos, amor mío, llego con Tauro, Virgo y Capricornio. Queríais que esta persona os ofreciese un compromiso real. Después de pediros disculpas, de hacer grandes cambios en vuestra vida, está aquí y va a confesároslos con el paje de copas. He puesto aquí, todavía no, los signos de agua. Tengo para ti, amor, un gran pentáculo que simboliza todos los elementos de la tierra, mi paz interna porque es mi alma y todo el mundo material, y vengo aquí dispuesto a que los dos atravesemos nuevos ciclos, murallas, entremos en otro arco, nuevas dimensiones que representa el as de pentáculos, una tierra que está muy próspera y con mucha verdad con las montañas, que es lo que estabais esperando de vuestra persona. Por eso habéis estado tristes, bloqueados, os habéis sentido atadas, y siento que estos bloqueos han sido muy internos, Aries. Vais a liberaros con el as de pentáculos tan bonito que tengo aquí, porque todos vuestros sueños, como ya os decía con el número 9, van a ser posibles con esta carta. As de pentáculos, todos los signos de tierra para vosotros. Tocad la tierra, andad, pasead, sentid, sois fuego, yo soy Sagitario, entiendo, Aries, tenéis un gran impulso, sois el carnero, habéis hecho grandes cambios en vosotros y sois desafiantes, tenéis, siento que mucha más fuerza que Sagitario y podéis conseguirlo. Habéis salvado a muchos. Sois el gran carnero, amigos. Ahora sacaré mi baraja para saber qué más quiere decirte esta persona. Aries, ¿qué desea decirle esta persona a Aries desde su corazón? ¿Qué quiere decirle esta persona a Aries? Hay mucha energía en vuestra tirada, Aries, se están saltando casi muchísimas cartas. ¿Qué desea decirle esta persona a Aries? Soledad. Tengo aquí una carta que podría hablarme del colgado, Neptuno, Piscis o el ermitaño, una persona que ha estado en silencio, puede que os haya bloqueado y que tenga también que hacer su viaje de la transformación con la carta de la muerte. Son sus propios sacrificios que tiene que tomar de la mano. ¿Qué quiere decirle esta persona a Aries? Aries. Y veamos qué tengo aquí. Pareja kármica, puede haber otra persona, una triangulación o que sea una lectura espejo para vosotros. ¿Qué quiere decirle? Y tengo, mirad amigos, dos cartas que representan el ermitaño, vuestro número 9 y la carta de Neptuno colgado. Y voy a sacar una carta más, porque uno es una persona que necesita recapacitar, mirarse mucho hacia sí mismo. ¿Qué quiere decirle esta persona a Aries? Sueños, amigos, tengo muchísimas cartas, pero con vosotros está sucediendo algo que no paran de saltar. Perdón en la base de la baraja. Amigos, mirad cuántas cosas os tiene que decir. Perdón, siento haber sido orgulloso e inmaduro, estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti que eras la mujer más extraordinaria que he conocido, como su emperatriz. Fascinación, almas, llamas gemelas, mi destino eres tú, deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión. 4 de bastos, Aries, es hora de que los dos clavemos muy en tierra, como ese as de pentáculos, un gran palio nupcial, que podamos celebrar nuestra unión, nuestra boda, después de que tu persona haya hecho sus cambios internos. Un 4 de bastos, puedo estar hablando de tu alma, llama gemela, Aries. Pareja kármica, estoy en una relación por contrato, anclado en la rutina y en lo que esperan los demás de mí. Había un 7 de pentáculos con un personaje que está triste, a pesar de que en el mundo material esta persona tiene lo suficiente y mucho más. Es duro reconocer que solo en ti encuentro el valor de ser yo mismo. Encrucijada. Los enamorados, número 6, arcano mayor, Géminis. Te quiero, pero debo tomar una decisión para estar juntos. Espérame. Una persona que ha pensado en ti, que ha podido estar flirteando o estar en una pareja kármica o con un tipo de relación no siendo feliz. Y a pesar de tener un mundo material, que yo lo veo que está repleto porque está tocando el dinero, hay abundancia y cosecha, se siente infeliz esta persona. Sí que tiene que tomar decisiones vitales para estar contigo. Diversión. Me gustaría pasar un día en la playa contigo, verte nadar, acelera mi corazón. Una persona que quiere sentir tu corazón como el chakra, no simplemente para divertirse o por pasar un día, sino porque necesita estar cerca de tu cuerpo. Muy sentimental esta persona. Tiempo, estoy tratando de saber quién soy.
porque no me reconozco, no me juzgues. Tengo aquí el ermitaño hablándome de Virgo. Neptuno, como os he dicho yo, el colgado Piscis, ahora prefiero estar solo, por favor deja que sane. La carta del ermitaño, la de Neptuno Piscis con el colgado. La carta de los enamorados, tengo un 6 y un 9. El 6 son 2, 3. El 9 son 3. Y sí que tiene que hacer mucho más que un sacrificio, amigos. Una persona que tiene que tomar decisiones muy rotundas en su vida para cambiar. Tenía la carta de la muerte que ya me lo está diciendo. Sueños. Ya pues, si voy a poner aquí Virgo, amigos míos. Virgo, Piscis tengo aquí. Encrucijada ya he puesto Géminis. Y voy a poner Aries en el 4 de bastos. Sueños. Estoy teniendo sueños vividos contigo, recibiendo mensajes telepáticos como el paje de copas. Siento que tú puedes entrar en mi alma. Estoy hablando de la alta sacerdotisa arcano mayor número 2 con la luna. Cáncer presente. Una persona que sueña contigo, que se va a dormir y que sabe conscientemente que quiere hacerlo, quiere conectarse por este lado más psíquico. Y tú también lo estás sintiendo, Aries. Tienes esa fuerte conexión con tu persona, tu alma llama gemela. Ese 4 de bastos lo pone de manifiesto, que vais a tener alegría. Un bonito final feliz, porque los hay y existen. Esperad a que estos cambios se lleven a cabo, porque las decisiones más vitales de nuestra vida no las puede tomar otra persona por nosotros, sino como tu persona, hacerlo por él mismo. Por eso el viaje del ermitaño y del colgado son en solitario. Los sueños con Cáncer, ese paje de copas, reprimiendo tanto sus sentimientos. No lo dice, no lo expresa verbalmente, pero lo está diciendo de alguna manera indirecta. Puede que en las redes sociales estéis viendo algo extraño, que sea para vosotros, o los sueños tan importantes para la alta sacerdotisa. Sacaré ahora el tarot, Aries, para saber algo más que le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Aries. Que le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses. Aries, tengo aquí, magnífico, Aries, un 10 de copas, amigos, ¿qué os parece? 3 de copas, 4 de bastos, amigos míos. Cartas de éxito y de celebración. Es que no me lo puedo creer. Cuando veáis la tirada, es que es asombroso. 10 de copas. Piscis, amor mío, si te estoy mirando, soy tu paje de copas. Estoy dentro de tus sueños, de todos aquellos dones que tú tienes y que yo sé que puedo conectarme con ellos. Estoy en el universo con todas las constelaciones de los signos del zodiaco pensando en ti, y me he puesto como colgantes estas 10 copas porque quiero brindar contigo y ofrecerte toda mi pasión, amor, sentimientos. Mira que tengo en mis ojos un arco iris porque tú me haces brillar entre las estrellas y planetas. Tengo esta boca roja porque tengo ganas de hablar contigo y me encantaría besarte. Llénate de mi amor y cuélgate tú de mí con estas 10 copas al lado de este suéter, jersey que tengo para ti, en unos tonos rosas, compartiendo mi amor. Mira si te está mirando fijamente esta persona. Deseo que seas mi familia, que estemos juntos, celebrando nuestra unión como el 4 de bastos, con mucha fiesta, champán, fuegos artificiales, confetis, globos, amor. Si tengo estos 4 bastos, ni siquiera en la tierra, estoy entre las estrellas y llevo estos bastos como si fueran un tatuaje en mi pierna, para ti, porque quiero estar brindando por todo lo alto, con todas las personas que conocemos y que podamos fundar de nuevo nuestro amor. 4 de bastos, Aries, esto es lo que está mirando tu persona. Vamos a ser felices con este 3 de copas. 3 cartas que han saltado, amigos, y que estaban en la base de la baraja con muchísima felicidad. Las 3 del 78, 3 de copas, Cáncer. Eres mi sirena. Quiero abrazarte entre los sueños, despertarme contigo. Te abrazo entre las estrellas de nuevo, porque quiero brindar, celebrar con las personas que más nos aman. Pueden ser familiares, vuestros amigos, un casamiento, que esta persona te invite a algo. Pero yo con las cartas que tengo y esta carta del 10 de copas que me habla de la familia con niños, hay niños alrededor, o deseáis tener hijos, quedaros embarazadas, porque son 3 cartas que me hablan de nacimientos, no solo de relaciones, también de niños, criaturas pequeñas. Y está tu persona disfrutando con copas con más gente alrededor. Mucha fiesta, alegría y una sensación, amigos, de plenitud, de conseguirlo.
¡Qué maravillosas cartas! Cáncer, Aries y Piscis. Y ahora sacaré este oráculo para saber algo más. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses? Aries, ¿qué le depara a Aries? Y voy a sacar una carta. A ver, ¿cuál es para vosotros, Aries? Aries en el amor. Aries, tengo aquí, puede ser. Aquí está la respuesta. Para mí es un rotundo sí. Libertad, romped vuestras cadenas como este globo y ascended. No es un 7 de bastos, pero yo cuando lo he visto siento que hay éxito, conseguir los triunfos a pesar de haber obstáculos y muchas dificultades internas en vuestra tirada. Libertad, vais a conseguir salir de esta tempestad, amigos, porque los barcos siempre nos llevan a una dirección y vais a desembarcar en el mundo que vosotros habéis construido. Un ajuar, una casa, amigos, estabais esperando reuniros con esta persona, ser felices, haced caso al consejo que os dicen las cartas, porque es para vuestro bien conseguir que vosotros dos estéis en la tierra como este as de pentáculos, con una casa, compartiéndola unidos, y con estas cruces que representan a Dios, a Jesús y al mundo más material. Nuestro refugio, nuestra casa después de tanto tiempo, de haber tenido una tempestad entre nosotros dos. Aquí tengo el ajuar, las llaves. Amigos, ¿de qué? De lo que hacemos cuando nos casamos. Puede que en algunos países todavía lo sigáis haciendo o vuestros familiares os den muchos regalos. Aquí hay unas llaves de una casa, amigos, que vais a estar compartiendo con vuestra persona. Yo sentí cuando vi esta carta la primera vez una H, una E. Puede que vuestra persona, vosotros tengáis estas iniciales o sean importantes, pero son muy claras. Llaves de una casa. Para compartirlo. Y la respuesta que he cogido para vosotros es: puede ser, ¿qué habíais pensado? ¿Que era posible? Pues es posible, amigos. Es posible ser felices, encontrar el amor, unirnos con nuestra alma llama gemela, casarnos, tener hijos y tener todo aquello abundante que queremos en la vida. Escuchad vuestra lectura varias veces, Aries, y haced caso, como os he dicho, a las cartas. Son muy sabias y para vosotros os dan mucha felicidad. Después de las tormentas que llega, aclaración. El sol se abre y se despejan todas las nubes. Muchas gracias, Aries, por estar aquí en vuestra lectura. Os mando mis bendiciones, besos, abrazos, os quiero mucho. Gracias a todos. Decidme en comentarios en qué os habéis sentido identificados y cuál es vuestra historia. Responderé siempre que pueda. Gracias de corazón por vuestros likes, suscripciones. Activad la campanita que llegaré con nuevas tiradas y también quiero que sean generales. Gracias a todos de corazón. Pasadlo bien esta semana de octubre y sed muy felices. Nos veremos en la próxima lectura.